Días, buenas tardes, buenas noches. Estamos otra semana aquí con tu programa Mentes Fuertes, Negocios Fuertes. Son enseñanzas, conversaciones de inspiración que te traemos para poder seguir dando esos pasos de fe, para poder seguir avanzando con fortaleza, avanzando por fe, porque si no estamos nosotros fuertes, créeme que no podemos avanzar porque nos importa más el temor, el miedo nos detiene y no podemos ser todo lo que fuimos diseñadas o diseñados a ser. Así que te damos la bienvenida si es tu primera vez que te estás conectando. Sabemos que no es casualidad que estés hoy aquí y a las personas que nos acompañan semana tras semana te queremos dar gracias. Gracias por seguir con nosotros desde años atrás, porque hay muchas que están desde el 2018. Gracias por tus mensajes que nos envían y gracias por compartir estas enseñanzas. Así que deseo que sea de mucha bendición este tema de hoy. Buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Contenta, feliz con este tema del día de hoy. Mira que quiero introducir este tema en el sentido de que es algo que nosotras hemos escuchado desde hace muchos años, ¿cierto? Y pasa y te necesitas recordarlo cada vez que vas a generar un nuevo desafío, cada vez que quieres escalar en algún lugar. Aparecen nuevamente este tema que vamos a hablar el día de hoy, como estas brechas y pensamos que cuando nosotros aprendemos algo, pues ya lo aprendemos y no tenemos que retomar o ser resilientes frente a determinados aprendizajes. Entonces, creo que el día de hoy este tema de la ley de la intencionalidad va a marcar mucho la diferencia si realmente eres intencional. Así que si es la primera vez que te conectas, bienvenido, bienvenida a este live, como dijo Vanessa, ya desde el 2018 nosotras haciendo transmisiones, haciendo lives. Y en el día de hoy quiero que tú puedas permanecer hasta el final, porque en ese día vamos a hablar acerca de cómo pasar de la frustración a la liberación, en el sentido de el desarrollo personal, ¿sí? Cuando no vemos lo que nosotros esperamos, tendemos a tener frustración, sentimientos de frustración. Y entonces el día de hoy realmente las herramientas que les vamos a dar son herramientas que nosotras mismos hemos puesto en práctica. Y les recuerdo que nosotras somos coaches de liderazgo. Nosotras trabajamos el desarrollo personal, estamos en la industria del desarrollo personal y liderazgo, y es lo que nos ha permitido a nosotros también traer estos temas porque somos productos del producto. Así que si eres una mujer que está emprendiendo, si eres ama de casa, el rol que estás cumpliendo realmente, quédate hasta el final porque te voy a hablar de dos brechas, de dos espacios que están generando estancamiento entre donde estás y donde podrías estar. Por eso es una brecha, porque hay un espacio y necesitamos conocer ese espacio. Ya es, Liliana, mirar, o sea, poder ver en este tiempo y ser intencionales con lo que tenemos, con lo que estamos preparándonos y la importancia de siempre seguir preparándonos, de siempre seguir creciendo, de seguir la importancia también de tener mentores, de tener coach a nuestro lado. A veces una sola palabra puede Uy, sí, te podemos ver con transforma. claridad una sola palabra ¿Eh? o algo que ya estaba estancado en nosotros o algo que nos causaba ansiedad, que nos causaba como ¿cómo se llama? Ansiedad y hay otro, depresión. Muchas veces es porque hay algo que está estancado, algo que ya está ahí y solo necesitas ese empujoncito y todo cambia. Hace unas semanas atrás, Liliana, eh, tuve que hacerle coaching a alguien, coaching y mentoría, porque me gusta llamarlo coaching y mentoría, porque es diferente. Hay personas que necesitan el coaching y hay personas que necesitan la mentoría, porque ya saben, ya tienen y solo necesitan que alguien los guíe. Y yo estaba mm, por casi 30 minutos sentada esperando a que esta persona escribiera su calendario. Y yo decía, lo primero que fui a hacer su calendario. ¿Puedes creer que, o sea, hizo su calendario, y eso era lo que necesitaba? Y ella, como está sufriendo, ha estado, porque en el nombre de Jesús no, de ansiedad, de cosas, de muchas cosas que tiene encima, porque no tenía un horario. Y yo no sabía eso, yo solamente me dejé guiar y le dije, vamos a ver cómo está tu agenda, cómo está tu calendario. Y dice ella que después le tocó ese mismo día en la tarde, le tocó cita con su psicóloga
Y dice, Vane, lo mismo, y dice, yo sé que lo que hiciste fue de Dios, porque en la tarde la psicóloga me preguntó de mi agenda. O sea, lo mismo, y yo le dije, ya la tengo lista, justo esta mañana la preparé. O sea, como que es Dios abriendo el camino, pero también seguir preparándonos, la importancia de tener ¿verdad? Una persona que nos pueda guiar, porque a veces solo seguimos ahí. O sea, necesitamos que Tienes alguien completo. nos tire el flotador para salir de ahí. O sea que esto que estás trayendo está hermoso, Liliana. Yo creo que nosotros debemos tener un principio, Vanessa, y es em, el pedir ayuda tiene que ver con un corazón humilde, ¿sí? Porque a veces creemos que todo lo podemos solucionar nosotros. Y resulta que hay personas que están diseñadas para esos espacios, ¿sí? Para esas brechas. Entonces, en el día de hoy, vamos a hacer una introducción hacia la ley de la intencionalidad, que tiene que ver con la voluntad. La ley de la intencionalidad tiene que ver con eso que nosotros, los seres humanos, fuimos provistos, y es voluntad, es el poder de decidir. Entonces, hay un espacio eh, y es la brecha de la suposición. Yo he tenido en las sesiones de coaching, si tú nunca has tomado una sesión de coaching, yo te voy a explicar. Como dijo Vanessa, hay dos tipos de coaching. El coaching es el arte de acompañar a una persona en un proceso en el cual yo simplemente a través de una metodología de preguntas y de acompañamiento, de ser el espejo de la otra persona, ella puede sola, porque con el coach confía en la capacidad de su coaching, en que si traes un espacio, en ese espacio tú vas a encontrar la salida y la respuesta a esa necesidad que estás teniendo. Y hay otro tipo de coaching que es el de entrenador, ¿cierto? Que es la persona también, que tipo coaching mentoría, que es lo que dice Vanessa, que es el que, si bien es cierto, te hago preguntas, también te voy a aportar de mi experiencia para que tú puedas ver el cuadro completo y puedas resolver aquello que quieres resolver, o puedas avanzar, o puedas desarrollar un talento, o puedas desarrollar un negocio. Por eso encuentras hoy en día mentores de negocios, mentores de salud, mentores de relaciones o coaches de relaciones, porque cada uno tiene un enfoque A. ¿Sí? Pero es necesario entender ese espacio. Entonces, dado esto, ¿sí? En la brecha, la primera que es la suposición en mis sesiones de coaching, sí me he dado cuenta cuando las personas hablan y yo escucho que a veces son suposiciones porque no son algo real. Yo supongo, pienso, creo, pero no hay una certeza, no hay una seguridad y no hay algo que avale eso que tú estás pensando. Entonces la brecha de la suposición dice, supongo que creceré automáticamente. Entonces, pues, no sé, la vida me lleva y yo voy creciendo. Entonces, esa suposición genera que tú no seas intencional, que no busques desarrollarte interiormente tus capacidades, tus habilidades, y que puedas generar confianza, seguridad, y que puedas, digamos, si tú tienes un talento específico, saber cómo mejorarlo. Digamos, si tú eres un profesional en algún área, digamos, psicología, medicina, necesitas prepararte continuamente hay personas que hacen especializaciones para no quedarse, sino para ir escalando. Entonces resulta que en nuestro ser interior, como personas, como seres humanos que Dios nos creó, hay ciertas capacidades que son necesarias intencionalmente ir a desarrollarlas, porque si no creciste en un entorno que te las proveyera, pues tú tomas hoy en día la decisión de eso, ¿sí? Es decir, ¿a qué me enfrento yo cuando hago un entrenamiento o hago capacitaciones? Bueno, en las emprendedoras normalmente. Un ejemplo es, no sé cómo comunicar mi mensaje, me cuesta relacionarme con las personas, me cuesta liderar un equipo, tengo temor al rechazo. Entonces, esas son cosas que están internamente, por eso es desarrollo personal, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado, una manera diferente de ser, hacer las cosas. Entonces, es muy importante que tengamos esto claro para que cuando nosotros venga esa suposición, supongo que llegará al negocio, supongo que sí, supongo, no te quedes en la suposición, sino que empieces a tener una mentalidad reflexiva y no dejes el pensamiento ahí. Hay algo que ayer se me vino a la mente y es empezar a tener pensamientos, una mentalidad con propósito, ¿sí? Pensar en lo que estás pensando va a permitir
¿cierto? Que realmente, eh, es que se pausó mi computadora, estamos transmitiendo Se igual escucha siempre. bien, se te escucha muy Ok, bien. ok. Eh, lo que pasa Pensar es, en lo que estamos pensando va a permitir. va a permitir que nosotros podamos cerrar esa brecha y entender cuál es la acción que yo debo realizar. ¿Cuál es la que yo debo realizar? ¿Sí? Eso es lo que se espera. Entonces, la suposición es una mentalidad rumiante. Tú sabes que dicen que las vacas rumean. Entonces, entonces pasa que tienes conversaciones sin sentido, solo suponiendo, ¿y qué tal si me rechazan? ¿Y qué tal si pierdo? ¿Y si no me compran? ¿Y si no me funciona? Y está tan así que no hay una intencionalidad hacia el desarrollo del proyecto, de la promesa que Dios te dio o de eso que tú tanto quieres lograr. ¿M? Entonces, esa es la brecha de la suposición. Entonces, la voluntad que se cede cuando cedo a esos pensamientos y no somos conscientes porque no estamos pensando lo que estamos pensando y no tenemos pensamientos que nos dirijan realmente al propósito de salir de esa brecha. Sí, yo creo que yo he tenido episodios, y Vanessa lo sabe, episodios en los cuales tengo esa brecha, pero siempre pido ayuda. Siempre, yo pienso que hay estados que en los cuales digo, esto no es normal. Hay un tiempo para todo, pero esto no es normal. No es normal que yo me sienta así, no es normal que yo piense así, no es normal que no funcione el negocio, no es normal, sí, entendiendo las temporadas. No quiere decir que todo lo vaya a forzar, pero sí hay que empezar a ser intencionales. Y eso es algo que es una decisión personal. Esto no va a venir Dios, bajar o te lo va a poner y te lo va a empujar, ¿no? El Espíritu Santo siempre nos ayuda, pero somos nosotros quienes decidimos realmente en dónde queremos estar, si queremos salir de esa situación, si queremos avanzar. Entonces, esa es la suposición, Vanessa. Ah, me encanta lo que estás diciendo, Liliana. Esto, honestamente, gente paga mucho dinero para aprender esto porque muchos tenemos algo estancado. Y ahorita Liliana decía, em, esto no es normal, esto no es normal. ¿Cómo puedo saber si esto es normal o no es normal y en qué tiempo? En diferentes etapas de nuestras vidas. Lo que dice Elena, a mí me encanta. Cada semana, cada día pienso lo que estoy pensando. He aprendido, lo he desarrollado. Pienso en por qué me viene este pensamiento. Esto está bien. Por ejemplo, hay cosas que es normal y tenemos que saber nuestra etapa en la vida. Si soy mamá con un bebé, ¿verdad? Y si siento cansada, yo principalmente pensaba que no era normal el cansancio que tenía, porque me siento tan cansada, porque me siento, ni bien llegaba mi esposo quería entregarle el bebé. Entonces, cuando me junté con otras mamás y escuché que era eso lo mismo que estaba sucediendo, pude sacar esa mentira de que yo estaba enferma, de que algo estaba mal de mí, tal vez estoy en depresión, tal vez estoy en ansiedad, tal vez nos metemos tanta mentira en la mente cuando escuchas algo, es ok. Cuando me dijo mi esposo, es ok que te sientas así. Me levantaba cada 2 horas en la noche. O sea, era ok, pero en el momento que estamos metidos en una cajita, pensamos que nosotros no estamos siendo normal. Hay cosas. Ahorita otra cosa, en las personas de negocios. Cuando estamos emprendedoras, es normal que llegas a un punto, subes unos 5 escalones y de nuevo te encuentras con esa brecha de que será lo que tengo que hacer, tal vez me he movido de mi propósito, tal vez estoy ese paso de fe, será que tengo que atraer más gente o será que tengo que ir a otro nivel, será que tengo que poner un stop para poder pensar, crear de nuevo, o sea, es normal. Yo también tuve esa brecha antes cuando mi mentora me dice a mí, yo le pregunté, ¿tú también has sentido una mujer que ha hecho millones, o sea, que ha construido, que tiene muchas casas? Yo le pregunté, le dije, ¿usted también ha pasado por esto? Y me dice, claro, un montón de veces y lo sigo pasando. Llega un momento en que pienso, este es mi propósito, ¿será que estoy yendo en el buen camino? ¿Será que estoy aquí, que Dios estoy haciendo los planes de Dios? Todos los pasamos. Y eso me dio tanta calma, así que cuando me encuentro con esa brecha, de que estaré aquí, tengo que buscar mentores, tengo que buscar o a personas que he construido. Tengo la bendición de tener personas como Liliana, personas como Úrsula, personas que me guían y me orientan a seguir. Cuidemos esas amistades, porque son valiosas. Esas personas siempre están aprendiendo, siempre están creciendo, no están quietas.
Y es tan importante y nos ayuda en esos momentos porque todo líder hay momentos que está arriba y hay momentos que está abajo. Y en los momentos que estamos abajo tenemos que reconocer, por eso Dios dice, Él enaltece a los que son humildes y Él humilla a los que se enaltecen. ¿Por qué? Porque todos tenemos que saber que tenemos momentos que vamos a estar arriba y, hay momentos, y que tenemos que apoyar al que está abajo y darles empujada. Y cuando estemos abajo, el que está arriba nos va a dar esa empujada. Entonces es tan hermoso de poder ver si esto que estoy pasando en mi vida, esto es ok o es una torturación que estoy teniendo. Porque ahora la diferencia es lo que no es normal. Hay pensamientos, por ejemplo, ayer compartía en el grupo del discipulado, decía, me di cuenta que había caído en la glotonería. Eso es el aguijón que yo tengo y tenemos que estar alerta. Hay un aguijón que podemos tener, la ira, que te regresa la ira y tienes que decir, esto no es normal. Ya estar alerta, esto no es normal. Que tengo ira por todo. En mi caso es la glotonería. Lo digo. Entonces, ¿qué hago? Porque me di cuenta que estaba picando aquí, comiendo aquí, no tenía hambre, y seguía metiéndole comida en la boca de ansiedad. Entonces, muchas personas, uy, ¿estás sufriendo de ansiedad? No, yo me conozco. Empecé a orar hace 2 noches, Señor, quita de mí este pecado, porque tengo que reconocer que la glotonería es un pecado y está en la Biblia. Este pecado de glotonería de mí que no me pertenece en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó al día siguiente? Me levanté con lo mismo, pidiéndole a Dios, quita de mí este pecado de glotonería que no me pertenece. Ayer no tuve casi hambre, fue tan hermoso, comí lo que tenía que comer, empecé de nuevo, hoy también le estoy pidiendo, Señor, continúa así, porque yo no quiero tener. Entonces, eso sí no es normal. Hay cosas que es normal y hay cosas que no es normal, y por eso necesitamos seguir aprendiendo, Liliana. ¿Sabes qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con el autoconocimiento. Sí, eso tiene que ver con cuando nosotros vamos a la palabra es muy general, pero yo tengo que saber en mi vida qué es lo que me afecta, porque yo no puedo estar en lo que tú dijiste, el aguijón, pues cada uno tiene un aguijón. Entonces, ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo, Liliana? Acá hay gente que la está ira, pensando. la ira, la ira, la Ay, ira. ¿y cómo haces? A las personas que nos están mirando, porque veo aquí a alguien que tiene también eso que le regresa. Y el otro día me tocó decirle, no es normal. O sea, eso sí que no es. ¿Qué haces cuando te das cuenta que regresa? Lo que pasa es que la palabra dice que airaos, pero no pequéis, ¿no? Entonces, la ira, no pasa nada que yo tenga ira, o sea, no está mal tener la emoción, es una emoción, lo que me produjo la ira. El problema es cómo yo reacciono frente a la ira, ¿sí? Por Cuando ejemplo, empiezo yo a pasarme, cuando yo sé que estoy pasando el límite, cuando empiezo a decir cosas que sé que no debo decir, digo, uy, y guardo, ¿y a quién se la dices, Liliana? A la primera y, persona que está al lado tuya, ¿quién es? Es que hay y personas que están casadas aquí. No, y es cierto, hay personas que están casadas aquí y que necesitan ese consejo, porque me gustó lo que dijo Liliana el otro día. Yo sé, atrás de la ventana yo sé, y ella misma lo reconoció y ella misma dijo, es que no está bien, porque la primera persona que paga pato es su esposa. sí, claro, claro que es lo que estoy viviendo. Y ha Ya, sido desafiante, claro. Antes eran mis hijos, porque vivía con ellos, ¿sí? Entonces es eso, siempre quieres culpar a alguien. Lo que he aprendido es, ok, ¿qué está causando este sentimiento? Entonces ya me devuelvo, ¿no? ¿Qué ya. está causando este sentimiento y esta emoción? Entonces voy al pensamiento y posiblemente es una frustración que tengo, que necesito entregar y que sé que el único que lo puede hacer es Dios. Siempre me devuelve echando toda ansiedad sobre el Señor. Entonces esas brechas se empiezan a cerrar. Esa es una brecha de su posición Un ratito, que en el eso es desarrollo importante espiritual. y eso vas a ayudar a muchísima persona con Por eso. ejemplo, esa es una brecha en el mundo, o sea, en mi crecimiento espiritual, Ya. porque en el crecimiento espiritual también hay brechas. Yes. Pero ahorita dijiste que lo entregas, o sea, buscas y preguntas. Quiero ver los pasos que ha hecho Liliana. Miren los pasos que ella hace, que ella dice, ella descubre, reconoce que este sentimiento, esta emoción de ira no está bien, no es sana la que estoy teniendo. De ahí, ¿qué haces con con esa emoción, con esa, se lo entregas? O sea, después que ya lo reconoces que han llegado de nuevo a ti, ese hijo, ¿qué haces? ¿Se lo entregas a Dios? Dijiste, se lo entrego a él. Y declaro la palabra. Claro, se lo entregas a Dios y Ujú. declaras la palabra. ¿Qué es la palabra que declaras? Perdón. Para ese momento, por lo general, en este tiempo, cuando pasa así, echando toda ansiedad sobre él porque él cuida de mí,
y sí, no se afanen por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esa es una de las Biblias. Más que todo, echando toda ansiedad, Señor, porque tú cuidas de mí. Y hay varios versículos que vienen a mi mente. Hay una palabra donde dice que Dios guardará en completa paz a aquellos en quienes Él confía. Entonces dejo ver que la ira se está produciendo a raíz de una suposición que se generó en mi mente por temor, ¿cierto? Y eso es lo que en mi caso, lo que está ya es la ira. Hermoso. Thank you, Liliana. Thank you. Cada uno lo hace diferente, ¿no? Digamos, lo que tú dices, tú puedes estar pasando por lo mismo por ansiedad de algo, pero lo socas es en la parte de la comida. Yo no tengo problema con eso. Yo la comida no, pero en mí ese manejo del carácter, ¿sí? Entonces, ¿qué me permito y qué no me permito? ¿Hasta qué punto me permito y no me permito? Y hay que darle forma a esa emoción, porque esa emoción se puede volver. Ayer estábamos en una sesión de coaching con una socia y hablábamos y esta persona, su emoción y que se notó la ira que tenía y todo, la pudo sacar de la persona a la cual tenía dirigida esa ira y la puso como una piedra. La describió como una piedra. Le dijimos, ¿cómo es esa piedra? Entonces decía, es grande, ¿qué tanto pesa? ¿Qué tanto mide? Entonces dice, no, me da la cintura. O sea, imagínate, nosotros tenemos el poder y la creatividad de poderle dar forma a eso. Es una forma creativa también, ¿no? Y ella decía, le digo, ¿y la puedes remover? Me dice, sí. ¿Y qué pasa cuando la remuevas? Voy a poder caminar derecho. Entonces, en ese proceso nos dimos cuenta de que la rabia o el sentimiento que se le llamaba piedra pudo quitar a la persona por la cual ella se supone que tenía el enojo y decir, ok, es algo que yo tengo, lo puse ahí, lo puedo quitar, lo puedo remover. Y eso es algo que el Señor nos ha permitido, por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, hay muchas herramientas que el Señor nos permite para esos procesos. Entonces, generalmente, cuando he visto otras donde la vez pasada decía, lo siento así, grande. Ah, nosotros tuvimos una sesión de coaching y tú lo decías, lo describiste y es así, tiene esa forma. A mí me La dijeron una vez visión, es que, la y la visión visión es y me lo que dijeron para recordamos en los momentos. seguridad. Yes. Y a mí me dijeron, ¿qué es seguridad? Describe la seguridad, que está al final del camino, que era lo que me daba miedo. Yo dije, pues Dios, Jesús, ok, Él está ahí, sí, entonces puedes avanzar, claro. Entonces, para mí la seguridad representada es Cristo, ¿sí? Entonces fue como esos procesos y esas brechas empiezan a cerrarse, pero tuvimos que ser intencionales. Primero hay que ser humildes. Miren, a veces pensamos que no tiene que ver con orgullo, pero el no pedir ayuda es orgullo, porque el temor a ser juzgado y criticado despierta en nosotros orgullo, la protección. Nadie me va a entender, no quiero que nadie se entere. Hay un temor a la vergüenza, a exponernos, a que los demás sepan de nuestra vida. Y ayer cuando pasaba en esa sesión, esta persona me dijo, wow, para mí no fue fácil abrirme, normalmente no lo hago. Yo le dije, claro, es que de eso se trata, de que te expongas y te des cuenta que eso que está pasando en este momento en tu mente, otros también lo pasamos diferentes. Entonces no supongas que nuestra vida está realizada. Nosotros sin Dios no somos nada. Y eso va a ser hasta el fin de lo que el Señor nos lleve o como sea que suceda, pero para eso es el desarrollo personal, porque te da capacidades. De hecho, hay un libro de John Maxwell que se llama Sin Límites y es para precisamente encontrar todas las capacidades que el ser humano fue dotado. Entonces, primeramente Dios, pero tienes que unir la parte humana, la intencionalidad, la voluntad. Ok, Por muy eso, buen tema. yo creo que esta, nomás una hoy, Liliana, vamos a esta brecha de Sí. la suposición y la otra, el martes traemos la brecha del conocimiento, porque está, lo que has compartido, yo creo que es bastante que las personas pueden llevar, porque honestamente, dígame aquí si muchos no tenemos lo de la ira o diferentes tipos de emoción. Busca cuál es la emoción que te gustaría trabajar esta semana. Esa emoción tal vez del miedo, del temor. ¿De dónde vino ese miedo? ¿De dónde vino ese temor que no te Y que deja nosotros avanzar? mismos le damos el nombre, ¿no? A esa emoción. Ya. Te voy a contar rápidamente algo que me pasó y que vino a través del temor de un episodio de mi vida. A través del temor viene, y lo puedo ver, porque lo he venido hablando toda esta semana con las personas con las que trabajo, a las chicas ayer que estábamos en la academia, les compartí, estuvimos hablando en live, todo. Viene a sentirse mis pies como un cemento, como que no podía avanzar. O sea, que siento la pesadez en mis pies, porque
todo quiero, pero mis pies no me avanzan, no me avanzan. Es como si alguien me hubiera puesto ahí, ¡pa! Y eso vino a raíz de un episodio que viví en mi vida cuando era niña. Generó mucho miedo. Pero hoy me voy dando cuenta que, aunque entiendo eso, eh, necesito desatar a esa persona que causó en ese momento ese temor en mi vida. Esta mañana recibí un mensaje a primera hora de una persona que amo con mucho, mucho y me ama y me respeta. Me dijo, te lo hace con todo el amor, con todo el respeto, pero esas son las personas que no. Entonces me dice sobre el perdón. Yo le dije, no, pero yo, o sea, entonces empecé a preguntarle a Dios. Hay todavía cosas en mi corazón hacia esta persona. Hay cosas porque una cosa es que yo sienta rabia en un momento, pero otra cosa es que todavía se perciba que hay falta de perdón. Entonces, digamos que aunque Dios me está haciendo libre del temor, porque es temor, hay muchas cosas que hoy en día en mi vida personal y profesional se manifiestan de eso, ¿sí? Tienen repercusiones, porque dice, ¿por qué no avanzo? Por la vez, la brecha, no, o la otra sería, no sé cómo, pero el Señor te trae el cómo. Entonces, al hacer eso, me doy cuenta que un corazón limpio te permite avanzar mucho más que una cantidad de cosas externas, porque al final del día siempre te quedas contigo misma, o sea, al final del día te acuestas. Yo siempre le digo a las personas, cuando usted tenga tanta actividad externa, piense quién está a su lado y recuerde que el mundo se trata solo de estas dos personas o de tus hijos, primeramente Dios y esto, pero el resto del mundo sobramos. Porque a veces estamos tan afanados en lo externo que dejamos de cuidar el huerto que el Señor plantó dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Hay un huerto plantado y hay un huerto que necesita ser regado, necesita ser arrancada la cizaña, necesita que el Espíritu Santo venga y sople. Hay un huerto, realmente hay un mundo interior. Me acuerdo tanto de un álbum de Jesús Arián Romero que habla de eso, hay un mundo en tu interior. Entonces, esas son las batallas que nosotros les hablamos mentales. Eso es a lo que nosotros le llamamos conocimiento. Eso es a lo que el apóstol Pablo dice, no se amolden al pensamiento de este mundo, sino sean renovados bajo sean renovados en la palabra, en la mente, para que puedan comprobar. ¿Cuál es O sea, la si no hay voluntad de renovación, Dios? no puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable, perfecta. O sea, si no hay renovación es difícil. Y eso tiene que Y ver todo. la renovación, Liliana, quisiera mucha gente, porque honestamente no se entiende eso. Pensamos, yo ya recibí a Jesús, yo ya estoy sano, salvo y salvo. No, 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 eso es un camino. Así que Eso aquí es todas las ahí, personas es el hacer es, comienzo, donde sí, tú eres limpio, donde estás nuevo y necesitamos prepararnos, seguir. Eso le digo a las personas que están escuchando. Sí, hay una persona que está aquí que me encanta porque ella se llena escucha sus enseñanzas. Si tú la vieras cómo ha cambiado desde que la conocí a ahorita, la vez pasada le estaba escuchando y decía, padre, y eso es la intención, que ella sigue escuchando, no se queda quieta, está emprendiendo, claro. no hay excusa, porque sí, podemos Liliana y yo ayudar en tu crecimiento personal, ser mentora, ser tu coach o estar en un seminario que damos o unos cursos que damos, maravilloso. Sí podemos, si tú puedes, si quieres un proceso uno a uno, podemos, pero también no hay excusa. Si no tienes el dinero, puedes ir preparándote. Hay algo que es cierto que Dios dice, no tenemos porque no pedimos. O sea, Señor, yo estoy haciendo mi parte. Todo no surgió así. Uy, Vanessa se pudo o Liliana se pudo certificar pagando, es que ellas tenían el dinero, tenían tal vez los $5,000 No, para poderse certificar. No, ¿qué estaba haciendo Vanessa y Liliana? Preparándose cuando nadie nos veía. Liliana le llegó la oportunidad, ella ya estaba estudiando en cursos que encontraba a través en YouTube, se preparaba, decía para cuando la bendición llega. Cuando la bendición llega, ella ya estaba lista, porque si estaba siendo fiel en lo pequeño, ¿qué pasa? Llega la bendición en lo grande. Entonces, no es excusa. Si tú quieres tomar alguna mentoría, algún coaching, podemos darte 20, 30 minutos de sesión de cortesía. Ya hablé con Liliana esta vez, sí, desde la semana pasada conversamos. Podemos darte, no hay excusa. A veces solamente necesitas un empujocito así y todos ¿sabes qué me hace recordar? Los soldaditos, no sé si en tu país hay, que se paran así y tiras con la bolita de cristal y no sabes cuántos van a caer. es un Ya pueden poquito. caer tres al mismo tiempo, Sí. puede caer solo uno o ninguno, pero das pruebas, puedes dar el primer paso de fe. Eso es Liliana. Mira que ayer, ya para irnos, ayer tuve una conversación también con una colega
Y es una persona que es muy preparada, o sea, preparada en el sentido que tiene 30 años de trayectoria en el proceso de desarrollo personal, conferencista, escritora, bueno, tiene varias cosas y es muy reconocida en su país. Y entonces, por la gracia de Dios, pues yo llegué ahí y necesitaba una dirección y tuvimos una conversación antes de ayer y ayer la finiquitaba. Me dijo, no voy a enviar esto hasta que tú lo revises. Entonces tenía que enviar un formulario, entonces lo revisé. Cuando yo empiezo a leer y a leer y a leer y a leer, pues bueno, salen cosas y yo le digo, ¿me permites decírtelo así? Que tengo que decirte. Me dice, sí, claro, te lo voy a decir con respeto. Y entonces, bueno, ella lo recibió, algo pues que no es fácil decirle, oye, esto está lleno de ego, yo. Pero al final, más que todo, me dice, ¿En dónde te formaste? ¿De dónde saliste tú? Y yo le digo, yo no tengo carrera universitaria. O sea, yo sí entré a John Maxwell, yo he entrado a estudiar, me he capacitado, pues si tú me dices a ti recorrer, no. Yo lo único que hice fue hace muchos años orar y pedirle al Señor que me diera la unción de Daniel, que lo hiciera así, 10 veces más inteligente que todos los sabios. Pero Daniel duró 3 años preparándose para eso también, en el don de sabiduría y ciencia y conocimiento. Eso fue lo que yo hice. La fuente es Dios. Él es el que ha puesto un nivel de comprensión en mi mente mayor al que yo a veces me doy cuenta porque yo veo el cuadro y digo, wow, y le puedo decir a la persona, pero eso solamente lo hizo Dios. Claro, yo he puesto mi parte. Ya. Y Por tú te eso la preparas, Liliana, tú sigues leyendo su realidad, palabra, tú pero sigues yo, la preparando. intencionalidad, pero uno sabe quién es la fuente, ¿sí? Entonces ella me decía, y quedaba así, me miraba. Yo le decía, hay un versículo que la palabra dice que de lo vil y menospreciado del mundo, toma el Señor para avergonzar lo sabio del mundo. Mm, Y yo, mm, eso fue un versículo que durante muchos años me acompañó en mi proceso de sanidad interior en cuanto a mi autoestima, mi estima, en que Él iba a hacer algo en mí. Entonces, realmente ser intencional es lo que no pudiste hacer por determinado momento en tu vida. ¿Por qué no lo haces ahora? O sea, ahora, antes yo no lo decidí, antes decidió alguien por mí, pero yo lo puedo hacer hoy en día. Y cuando dice aquí todas las cosas son hechas nuevas, es porque Dios prepara a a pueblo, prepara a sus hijos. Él habla de la preparación, del aprendizaje. Hay muchas cosas y tenemos que conocer y pedirle al Señor la revelación de su paternidad y de su carácter, porque nosotros creamos un Dios a nuestra imagen y dejamos de ver ese Dios que está en la palabra y necesitamos que Él se revele a nosotros, no interpretar en mi humanidad. Debe haber una revelación. Y yo creo que a cada hijo, así como nosotros que tenemos varios hijos y todos son tan diferentes, nosotros también, por eso copiar ciertos modelos no es fácil, o sea, no está bien. Hay esencias que están ahí, pero debemos entender que hay una multiforme sabiduría de parte de Dios. Entonces, para terminar, creo que cuando tú decides, cuando tomas la voluntad, te estás haciendo responsable de tu vida, lo cual muchas personas no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque es más fácil culpar a lo que pasó antes o a alguien o al gobierno o lo externo que hacerte responsable de lo que pasa dentro también de tu corazón, como yo les decía ahorita, en cuanto a emociones. ¿No? Es más fácil decir, Vanessa, no, es una debilidad, no, finalmente, pues no pasa nada. Y yo digo, no, pues no pasa nada. O entender que eso puede llevarme a cometer muchos errores y afectar mi propia vida. Finalmente el pecado no afecta a Dios. Me afectas a mí. O sea, yes, yes, sí, sí. eso Y no no, es el enemigo, no se es el nos dio. enemigo molestándome, me subí 50 libras porque el enemigo me quiso molestar. No, eso fue tu decisión. Cuando nada que ver, sí, a veces dice la palabra, sométanse a Dios, resistan, o sea, el enemigo no, no, Yes, no yes, tiene, sométanse a Dios, lo que dijo Liliana. Por eso, resistan y por y él eso lo fue irá. Entonces, tan importante lo que compartiste, agarras el sentimiento, o sea, buscas de dónde vino esa frustración, por qué tengo ira, ok, por qué es analizar, ¿verdad? ¿Por qué vino esa ira? Vino por esta ¿qué lo frustración que pasó produjo? ¿Qué lo hace produjo? 5 años. ¿Qué produjo esta ira? Vino de esa frustración que pasó hace 5 años. Ok, Señor, perdono a tal persona o perdóname, se lo entrego a Dios, Señor. Yo no puedo perdonarlo, pero tú ayúdame a perdonarlo. Muchas veces así, lo digo porque yo también lo hago. O sea, cuando encuentro algo que estoy por mi esposo que no me quiere dar un vaso de agua, está ahí, empiezo y me vienen los 5 años atrás y le digo, ¿por qué estoy sintiendo eso contra mi esposo que ni lo quiero mirar? Por un vaso de agua, ya. Sí, Y, porque, ¿sabes qué? Porque tu carne quiere hacer lo que quiere. Y ¿sabes? Hay otra cosa que le pasa a uno y que nosotros debemos ser conscientes, Vanessa, y es que Dios, o sea, la vida en sí es difícil y nosotros somos quienes manejamos muchas cosas y Dios nunca va a ir más allá de lo que nosotros le permitamos, ¿sí? Entonces hay que tener una comprensión de todo esto que estamos hablando, de la emoción, pero recuerden algo, el pensamiento precede a la emoción, ¿sí? Entonces, en lo que piensas, en eso te conviertes. yes, Y lo que científicamente estás está dejando comprobado, entrar.
Claro, ahí viene, científicamente está comprobado, los pensamientos ocupan un espacio dentro del cerebro, dentro de nuestra mente. Y en el lado subconsciente, no consciente, es donde están guardados nuestros recuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una situación que se presenta en la parte de tu subconsciente, automáticamente te trae a la parte consciente ese episodio, lo que pasó, lo que sucedió, y por eso vienen los temores, muchas cosas que nosotros vimos en el pasado. Ahora, hay que ser intencionales también cuando viene el temor. En mi caso, cuando viene el temor hacia adelante, recuerdo lo que Dios ya ha hecho en mi vida. Digo, no, venga, Dios me hizo esto, Dios me sacó. Entonces tengo como un listado de todo lo que Dios ha hecho para afianzar mi fe en quién es Dios, que no hice nada, que simplemente creí y que Él es más bueno que yo. Entonces también hay que tener eso muy en cuenta, ¿sí? En qué momento los recuerdos son buenos y en qué momento los recuerdos no son tan buenos. Porque dice el Señor, recuerda de dónde te saqué, las recuerda. ¿Y No, por qué estamos trayendo? Porque esto es una suposición, ¿verdad? Una brecha de la suposición y que eh, muchas veces las emociones nos tienen estancados, paralizados. ¿Y por qué? Porque Cantidad no de hemos sabido emociones. Ajá, trabajar. ¿Cómo muevo eso? Muchas veces, por ejemplo, y ya con esto quisiera que cerremos ya en las 9:06, pero te queda uno mucho tiempo. sí, te voy a dar un ejemplo. Mira un pensamiento y que eso el Señor me lo entregó cuando me quedé quieta por 16 minutos, cuando estábamos haciendo un ejercicio, cuando estábamos enseñando las 15 leyes, Liliana, el ejercicio de quedarnos quietos por 15, 16 minutos. Eran 15 o 16 minutos, Ah, ¿verdad? Te quedas sí, 16 16 minutos minutos para pensar en lo que estamos para pensando. pensar lo que estamos pensando. Entonces yo fui bien obedientita y hice mi ejercicio y cuando empiezo así a callar mi mente, a pensar, me viene una visión de una pareja de esposos, mamá, papá y sus dos hijos. Con sus dos hijos, están en el parque jugando a la pelota, riéndose, felices, los cuatro en el parque felices. Esto está en mi visión. Eh, Llega un pensamiento a la esposa, a la mamá, y le llega y le dice, esta felicidad se va a terminar porque la felicidad no dura para siempre. Ah, a mí me Ella pasa es eso. ese pensamiento le llegó a la mamá, a la esposa, ¿verdad? A la mujer. Sí, 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 sí. Y ella dice, agarra ese pensamiento y dice, "Ah, ¿verdad? Cuando yo era pequeña nos reíamos en el día y en la noche llorábamos, ¿qué va a pasar en mi Ajá. hogar? Voy a dejar de estar riéndome tanto porque no quiero que haya destrucción, a mi esposo tal vez le va a pasar algo, hemos estado muy felices estos días. No, no, no puede ser, ¿qué le va a pasar a mi esposo? ¿Qué le irá a pasar a mis hijos? La mujer empieza a crear ese pensamiento, Sí, empieza a esperar qué le puede pasar al esposo. Entonces ella pensando que algo, tal vez el esposo está haciendo algo que es indebido y cosas así, empieza a destruir su hogar. Pasa un tiempo y el hogar se destruye, porque la mujer le dio cabida a ese pensamiento y buscaba lo malo, lo cual el esposo y los hijos querían seguir divirtiéndose, pero la mujer dijo no más, ya no jugamos más y destruyó todo. Otra pareja con lo mismo, mamá, papá, dos hijos jugando felices en el parque, riéndose, muy felices los cuatro y todo, llega la serpiente o el pensamiento malo y le dice, esto que estás viviendo se va a terminar, porque acuérdate, la felicidad no dura para siempre. Como la mujer ya conoce y ha trabajado en ella y sabe ella lo que estamos enseñándote ahorita, dice, agarra ese pensamiento ajá, que le atrápalo. viene y le dice, esto se va a destruir. Ella agarra ese pensamiento y dice, en el nombre de, porque también le viene el pensamiento y le dice, acuérdate cuando eras niña, tú también sufrías, tú también llorabas en el día y reías y de ahí llorabas, acuérdate todo lo que te pasó, que la felicidad no duraba para siempre. Ella agarra esos pensamientos y esa emoción que sintió y dice, en el nombre de Jesús esto se va, porque no pertenece a mi hogar, porque en mi hogar vive Dios y cuando Dios vive hay amor, hay paz y hay gozo. Ella se retira ese pensamiento y se sigue viviendo feliz con su esposo, sus hijos, siguen construyendo el amor, siguen riéndose. Es más, va y encima se va y compra helado. Eso ya lo estoy aumentando ahorita. Pero disfruta. Y cada vez que le viene el pensamiento dice, en mi hogar vive Dios, en mi hogar hay amor, paz y gozo. ¿Qué crees que construye esa mujer con su boca y con su mente? Con su Un mente. hogar feliz, un hogar lleno de amor, Las un hogar de emociones gozo. son, las emociones en cierta manera te están dando a ti una alerta, tanto buena como mala. Yes, yes, yes. Esto está produciendo, algo está pasando. Entonces, las emociones son dadas también para eso. Ahora, ya nos vamos, porque si no, aquí nos vamos a quedar. Pero
hay situaciones que podemos vivir iguales y yo determino qué tipo de emoción se queda en mi mente y en mi corazón, Ujú. ¿sí? Yo me quedé con Eso la es. gratitud Al de lo, resultado, yo me quedé Dios con nos ha dado libre albedrío. Tú decides cuál emoción. exacto, Sí, exacto. Yo me quedé con la emoción de la gratitud de mi hijo, pero hay personas que se quedan con el resentimiento y el dolor de la pérdida. Son decisiones. He puesto delante de ti el camino de la vida y de la muerte, elige pues la vida. Muchísimas gracias a cada una de las personas que se conectaron, de verdad que esto va para rato, mucho, de verdad que es muchos temas los que van saliendo a causa de haber puesto un foco nomás. Y lo que nosotros más queremos con Vanessa es compartirles a ustedes que su mente se expanda y que puedan aprender a tener ese dominio propio, desarrollen un carácter de manera correcta, un buen liderazgo, su liderazgo o su influencia aumente, entendiendo de que ya están capacitados, ya están capacitadas para hacer lo que Dios dijo que fueran y conquistar también esos lugares que pues que cada uno tiene delante suyo. Entonces, empiecen consigo mismos porque en la parte del liderazgo la persona más difícil de liderar somos eso. nosotros mismos. Entonces, partiendo de eso, quiere decir que debo trabajar mucho en mí para poder influir en las demás personas. ¿Sí? Si quieres ser de influencia, si quieres hacer que tu vida tenga significado, necesitas trabajar y vale la pena porque una vez que trabajas en ti, el resto va a llegar. Recuerden siempre, Dios nos bendice para ser de bendición.